La idea de esta entrega es poder relacionar el castigo con el pensamiento de autores clásicos o con algunos de los autores clásicos. Eh, con los clásicos de la sociología no quiere decir que no puedan provenir de otras disciplinas. La primera presentación que me gustaría hacer al respecto sería relacionar el castigo con la perspectiva marxista. Y acá tengo que hacer una aclaración. Tal vez yo no esté en condiciones de hacerlo y otros sí, pero cuando se habla del castigo y marxismo nos encontramos con la dificultad de que precisamente Marx no desarrolló una teoría formal del derecho, de la desviación, del delito, del delincuente y del castigo. No lo desarrolló explícitamente, o yo no lo encuentro en sus textos, tal vez otros lo hayan hecho y yo todavía no doy con esas claves de lectura. Sí creo que es posible, y de hecho la criminología crítica no solo lo ha intentado, sino que lo logró, es incorporar las perspectivas marxistas al estudio del delito, el estudio del delincuente, el estudio del castigo. Nosotros no podemos obviar o no nos podemos olvidar que digamos, el texto fundante de la criminología crítica, que se llama La Nueva Criminología, cuando establece su programa de estudio, cuando establece su propósito, que es hacer una teoría social de la desviación y de la reacción a la desviación, expresamente dice que lo quiere hacer desde una perspectiva marxista. Y cuando desarrolla ese programa, que ustedes ya lo habrán visto por otros lugares, en el cual un programa a desarrollar, unas directrices, que la criminología con esta clave, la sociología del castigo, la sociología de la desviación con esta clave, tenía que ocuparse de las causas mediatas e inmediatas del acto delictivo, a su vez del acto delictivo en sí mismo, de las causas mediatas e inmediatas de la reacción a esa desviación, y todo ello relacionado con la estructura socioeconómica de un grupo determinado, un contexto determinado, claramente nos demuestra que se puede hacer estos análisis marxistas. Antes de la criminología crítica también tenemos la experiencia en un texto que yo se lo voy a dejar en la plataforma virtual, el texto de Reusch y Kingheimer, Pena y estructura social, en el cual hacen un análisis del castigo, de la penalidad, de una perspectiva marxista, y es un texto emblemático. Por otro lado, podemos también relacionar ciertos aportes que vienen del movimiento decolonial, cuando nos describen esta relación asimétrica y de subordinación de determinados contextos regionales como el nuestro respecto del mundo occidental eurocentrista. También podemos sacar determinadas líneas importantes en ese sentido, y después ya vamos a ver, cuando pueda desarrollar de alguna manera lo que hoy tenía pensado transmitirle, las perspectivas de género también pueden estar presentes o están presentes en ese análisis. Hecho esta aclaración, me parecía importante de alguna manera referirme a lo que sería la base o el pensamiento nuclear para entender castigo y perspectiva marxista. Acá me he olvidado de mencionar otro texto fantástico que es Cárcel y Fábrica de Melosi y Pavarini, que también nos están dando cuenta de la funcionalidad de la penalidad, de los sistemas jurídicos formales respecto del desarrollo de una dimensión que es la dimensión económica política. Pero antes de entrar en esto me parecía importante hacer una pequeña reflexión o un pequeño análisis, ¿no? Yo creo que hay distintas líneas
en las cuales se puede explorar la perspectiva o incorporar las perspectivas marxistas al análisis del castigo o relacionada con el castigo. Una clave creo que se refiere, o sea, voy a usar la matriz del proceso de acumulación originario, pero voy a tratar de desdoblarlo en distintos segmentos. Voy a tratar de hablar de un proceso de acumulación originaria en un momento histórico determinado y en regiones determinadas. Voy a hablar de un contexto de acumulación que no es originario, sino que es permanente y que se da en otros contextos. Dicho esto, me parece que, siguiendo la idea del sistema mundo de Wallerstein, el proceso colonial ha tenido una gran influencia en el desarrollo capitalista, y esto obviamente no es ninguna novedad. No es ninguna novedad, pero es para tenerlo presente en la clave que voy a tratar de desarrollar esta breve presentación. No descubrimos nada si hacemos referencia a que en el momento en que ciertas potencias europeas entran en competencia para llegar a Oriente, y en esa competencia se encuentran con el obstáculo de un mar Mediterráneo dominado por el mundo del Islam, por el mundo musulmán, por lo tanto buscan otras alternativas. No descubro nada al decir que en ese periodo del siglo XV y luego ya en el siglo XVI las teorías económicas prevalecientes eran las teorías mercantilistas, que básicamente lo que propugnan es una ventaja en las balanzas de pago entre lo que se exporta y lo que se importa, obtener una ventaja en esa relación, y para ello es fundamental la obtención de metales preciosos. Por lo tanto, lo que decía, que no es ninguna novedad cuando sabemos que el europeo llega a estas regiones y esos metales preciosos que requería estaban al alcance de su mano. No nos podemos olvidar que cuando Pizarro toma cautivo al Inca, le pide al pueblo inca como rescate que llenen una habitación de grandes dimensiones de oro, y por supuesto que ese oro fue entregado porque ese oro no tenía el valor económico que se le atribuía por parte de la sociedad occidental. Lo que quiero decir es que esa obtención de metales preciosos por parte de la que se convirtió en la metrópolis volcó favoreció el desarrollo, la acentuación del mercantilismo, pero a su vez también es un proceso de acumulación originaria que luego va a tener influencia en el surgimiento, en la emergencia del capitalismo. No nos podemos olvidar que en ese proceso de colonización se producen los primeros experimentos de poder punitivo con tendencias modernas, porque podemos encontrar la primera, si se quiere, experiencia policial o policíaca, o sea, control poblacional a partir de fuerzas de seguridad especializadas, que luego esa experiencia es replicada en determinados países europeos, como por ejemplo Francia con los Borbones. Entonces ahí ya tenemos una clave, y esa clave creo que puede ser muy bien explorada por las perspectivas, como les había comentado, de el movimiento decolonial, para poder restaurar esos saberes que fueron emparentados, si se quiere, con el método genealógico Foucaultiano, esos saberes que fueron soterrados, ocultados, desterrados, estigmatizados, etcétera, etcétera, y ver cómo era la clave de castigo desde esa perspectiva. Pero lo que me interesa en esta oportunidad es marcar ahí una instancia muy importante de un proceso de acumulación originaria que va a dar condiciones de posibilidad al desarrollo del sistema capitalista. Por otro lado, el otro proceso de acumulación originaria está el olvido
Marx y Engels toman la problemática colonial con sus análisis respecto del capitalismo. El otro aspecto que me interesaba hacer referencia en cuanto a apropiación originaria o proceso de acumulación originaria, ustedes ya sabrán, está excelentemente descrito en el capítulo 24 del Capital. Allí se describe y se explica cómo fue al disgregarse el mundo feudal, cómo fue el proceso de apropiación de los fondos que eran colectivos o de los fondos que servían para la reproducción de la vida material de los siervos de la gleba, quienes quedaron formalmente libres de sus obligaciones feudales, pero también desprovistos de sus medios de producción. O sea, hay una apropiación originaria porque hay una privatización de los medios de producción, una expulsión de masas poblacionales de los lugares donde se reproducía la vida material, son segmentos de personas que empiezan a pulular por Europa. Esto fue conocido también como el tema del cercamiento de los fundos, ¿no? El alambrado, el cercamiento de los fundos. Hay una gran población que empezó a pulular por los caminos y por las puertas de las pequeñas ciudades en ese momento, o ciudades que ya estaban con una lógica distinta a la que uno piensa en este momento. Y allí se origina no solo el proceso de acumulación originaria, que quiere decir la apropiación de bienes comunales en función de un dueño privado, un propietario privado, sino también que este proceso va acompañado con las peores leyes represivas contra el vagabundeo, contra el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya tenemos dos procesos de acumulación originaria. Y creo que hay que hacer referencia a otros procesos de acumulación que no son originarios, que son permanentes o que son constantes. Uno de ellos tiene que ver con la permanente mercantilización de la naturaleza. ¿A qué me refiero con la permanente mercantilización de la naturaleza? Simplemente a ese proceso por el cual determinados aspectos de la naturaleza que no tenían valor comercial ni mercantil, que no eran considerados mercancía, son mercantilizados y entran en el mercado y se venden de la misma manera que se podría vender una silla, una mesa o un televisor o un equipo de video. Es convertir a la naturaleza en obviamente de una posición de superioridad respecto a la naturaleza, de dominus, de dueño de la naturaleza, convertir ciertas características de la misma en algo que no solo se puede comprar o vender, sino en algo que tiene un dueño y que genera un rédito, que genera una ganancia, que puede valorizar capital. El ejemplo más claro es la mercantilización del agua. Si en algunos otros contextos históricos o mismo en determinados pueblos originarios se les expresa que el agua se compra y se vende, difícilmente podrían comprender ese proceso, pero ese es el proceso que estoy mencionando de mercantilización de cosas que son propias de la naturaleza, que estarían fuera del mercado, pero que se incorporan y empiezan a regirse por esas reglas del mercado, en las cuales dentro del sistema capitalista, no digo nada tampoco novedoso, donde sí que hay dos partes en permanente tensión y conflicto, que son el dueño del capital que intenta valorizarlo y los dueños de la fuerza de trabajo que la venden ese capital. Ese es un proceso de acumulación que no es originaria, que sino es constante, que ya está en juego una vez que está instaurado o que está instalado, que está afianzado el sistema capitalista. Luego hay otro. Y en este esquema creo que los movimientos, los pensadores que vienen del ambientalismo, que vienen de estas posiciones que son contrahegemónicas a las posturas capitalistas, creo que pueden explotarlo en gran medida. Y jurídicamente esto trae determinadas consecuencias, depende de la
concepciones que se tenga acerca de la naturaleza. Adviertan, por ejemplo, que en la Constitución de Ecuador se establecía que la naturaleza era un sujeto de derecho. Y acá vienen las consecuencias jurídicas, como decía, si la Constitución es un sujeto de derecho, válidamente podría ser objeto de una legítima defensa por parte de un tercero o una actuación de un particular respecto de un estado de necesidad, ya sea justificante o exculpatorio. O sea que esto no es inocuo, sino que hay consecuencias jurídicas. Creo que aquí hay una rama muy importante para explorar, o un eje muy importante para explorar. El otro punto de apropiación originaria, creo que da lugar a los análisis feministas, a los abordajes feministas, y en esto creo que el texto de Silvia Federici, El Calibán en la burbuja, es emblemático y no merece mucho más explicaciones de mi parte, ¿no? Allí se trata de un proceso de acumulación originaria que es, un proceso de acumulación permanente en el cual la reproducción de la fuerza de trabajo no tiene compensación, no es retribuida económicamente. Entonces empieza a haber no solo un desfasaje, sino una posición favorable respecto a quien valoriza capital a través de la utilización de una fuerza de trabajo cuya reproducción no tuvo que pagar, o no le costó nada, o no tuvo un costo. Y esto nos va ubicando en el eje del sistema capitalista, que yo lo veo, no yo, sino que creo que todos los análisis lo ven en lo que es la relación concreta del capitalismo, que es esa relación entre el capitalista y quien vende la fuerza de trabajo, y la noción de plusvalía. Me gustaría que se preste atención a esto, porque me parece que esto sería una de las líneas interesantes para abordar castigo, y ya creo que me voy a explicar un poquito mejor más adelante. Entonces sabrán que el sistema capitalista necesita de dos partes, como les decía, el capitalista, quien vende la fuerza de trabajo. El que vende la fuerza de trabajo no tiene otro recurso para sobrevivir, salvo que recurrir al mercado laboral y poner su actividad corporal, su trabajo, que no es otra cosa que energía, y quiero que registremos esta palabra, que energía, y lo pone a la venta como cualquier otra mercancía que es comprada por el capitalista. Ahora bien, el capitalista compra fuerza de trabajo, pero no paga toda la fuerza de trabajo que utiliza en el proceso productivo, sino que parte una parte y hay otra que se apropia y que no la paga. Esa parte que se apropia y que no la paga es lo único que produce verdaderamente valoración del capital, porque es lo único que produce riqueza. La riqueza se produce no en la producción y circulación y en la realización de los bienes en el mercado, sino que se produce bajo esta lógica de una porción, de una parte de la fuerza de trabajo que no pago y que me la quedo, que me la apropio. ¿Por qué hago tanto hincapié en esta situación? Porque me parece que desde la perspectiva del castigo y de las ciencias sociales tiene que vislumbrarse esta mecánica mucho más cuando uno podría de esta manera analizar categorías jurídicas y ver qué hay detrás de ellas. Concretamente me estoy refiriendo, y acá vuelvo, insisto, el trabajador, el asalariado, vende su fuerza de trabajo porque es un sujeto libre, formalmente libre, pero que tiene la necesidad de ir al mercado porque es lo único que tiene para reproducirse, que es lo único que tiene para reproducir su vida material. Y si el trabajo realmente, si la fuerza de trabajo que vende es energía humana, es energía, uno podría tomar en consideración las regulaciones actuales del Código Civil argentino, por ejemplo, que asimilan a la Argentina o que colocan a la energía bajo la regulación de una cosa,
Esto lo vamos a tener encontrado en el actual artículo 16. Dice, las disposiciones relativas a las cosas son aplicadas a la energía. Insisto, si uno considera que el trabajo es energía, esa actividad humana es energía corporal, son músculos que se tensan, son movimientos corporales que influyen en el mundo exterior, el régimen de esa actividad, que es energía, está regulado por las reglas del Código Civil, asimilándoselo a cosas. Y acá viene una de las claves para entender de alguna manera cuando se afirma que los ordenamientos jurídicos legitiman un orden social injusto. Uno pierde de vista muchas veces que, por ejemplo, en el Código Penal argentino, no ya en el civil, se reprime el delito de hurto y se lo define como la apropiación ilegítima de una cosa mueble. Recordemos, la fuerza de trabajo es energía, la energía está equiparada al régimen legal de las cosas y encontramos una regulación en el mismo ordenamiento jurídico que la apropiación ilegítima de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, es un hurto. Por lo tanto, si es así el concepto de plusvalía que mencioné previamente, es decir, esa porción de fuerza de trabajo que el capitalista se apropia, tenemos configurado un delito de hurto. Y no nos podemos olvidar que si ese delito de hurto es llevado adelante con fuerza física sobre las personas o violencia sobre las cosas, es un robo. Pero no queda el análisis solo a esta relación jurídica entre dos ordenamientos vigentes, el civil y el penal. También vamos a encontrar, por ejemplo, y me van a permitir que se los lea, que el mismo Código Civil establece en el artículo 332, y ya me voy a él y se los voy a leer porque me parece bastante gráfico respecto a la idea que yo quiero establecer en este momento. Es un segundo nada más. El artículo 332 como les decía, habla de la teoría de la lesión. Es un instituto viejísimo dentro de las instituciones civiles, viene del derecho romano, y dice así, dice, puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad física o inexperiencia de la otra, obtuviere por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Entonces volvemos. El asalariado se presenta al mercado laboral al vender su fuerza de trabajo y se presenta porque la necesidad lo lleva a eso, porque es el único recurso para reproducir su vida material, para reproducirse, para sobrevivir. Y como ya les decía, eso que vende, que fuerza de trabajo, es energía. Esa energía en el Código Civil argentino se asimila al régimen de las cosas, y el derecho penal nos habla que la apropiación ilegítima de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, es un hurto. Me van a decir, sí, a las cosas, pero no a las cosas muebles. Por supuesto que la energía no es una cosa inmueble, por lo tanto no hay ningún problema para considerar la cosa mueble. Por otro lado, ante esa regulación, o además de esa regulación, tenemos la teoría de la lesión. Quien va al mercado lo hace a vender su fuerza de trabajo, lo hace por necesidad, lo hace para sobrevivir. Y cuando pensamos que muchos de los que van a sobrevivir o que venden su fuerza de trabajo para sobrevivir son jóvenes, también tenemos que son jóvenes inexpertos. Y esos jóvenes inexpertos que van a vender su fuerza de trabajo encuentran que hay una porción que no se les paga, y esa porción que no se les paga, como dice el artículo 332 que le leí, implica una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación para el capitalista. Y por otro lado, cuando hablamos
ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación, tenemos que caer además en la vieja teoría civil del enriquecimiento sin causa. Y si me permiten, me voy a ir al articulado, que lo tengo acá bien individualizado, que dice así: toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro, está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. Por lo tanto, insisto que tenemos tres instituciones del derecho civil fuertísimas: la asimilación de la energía al régimen de las cosas. Sabemos que la energía no se puede asimilar a una cosa inmueble, que es una cosa mueble, o sea que no hay impedimento allí para relacionarlo con el delito del hurto y del robo si hay violencia o violencia sobre las personas o fuerza sobre las cosas. Tenemos la teoría de la lesión, que habla de la necesidad y de la inexperiencia de quien se ve perjudicado y de quien se ve favorecido. Y tenemos el enriquecimiento sin causa, de que nadie puede, no hay que confundirlo con el enriquecimiento ilícito, que es un delito del derecho penal, sino enriquecimiento sin causa, que nadie puede enriquecerse sin una causa justa, en detrimento de otro. ¿Por qué menciono estas cuestiones? Porque creo que las perspectivas marxistas para analizar el castigo pueden ser exploradas desde estos lugares. Insisto, desde los procesos de acumulación originaria, ya sea en la clave de Sistema Mundo de Wallerstein, en el proceso de acumulación originaria que tuvo su lugar en el contexto europeo cuando se acercaron los fundos y que estuvieron avalados por las legislaciones, las leyes de represión penal más cruentas de todo ese periodo, pero también teniendo en cuenta los procesos de acumulación constante, no de acumulación originaria, que se dan en la mercantilización de la naturaleza, en la reproducción de la fuerza de trabajo, y esto en los movimientos feministas creo que tendrían que seguir la línea de Federici, y precisamente en el núcleo central del sistema capitalista, que tiene que ver con el concepto de plusvalía, sin el cual no habría valorización del capital. Dicho todo esto, estos serían, creo, los puntos fuertes para ser abordados desde la perspectiva marxista. Sí voy a reseñar dos o tres cuestiones que tienen que ver con la genealogía del poder punitivo, que ya lo hemos hablado en otra oportunidad, pero que precisamente tiene que ver con la pena de prisión, ese reemplazo, que creo que es otro de los grandes puntos, ese reemplazo del suplicio, del descuartizamiento del cuerpo, de la mutilación, de la marcación de un cuerpo, de inutilizar un cuerpo, a el privarlo de la libertad. Porque acá creo que empieza a haber una concepción del tiempo diferente respecto de un contexto medieval a un contexto moderno, de un contexto de lógica medieval basado en razones de fe, no solo en razones de fe, sino regido por los ciclos de la naturaleza. Recuerden que eran poblaciones más que nada rurales antes que urbanas. Y luego empieza a haber un reemplazo de una subjetividad en la cual el tiempo empieza a ser lineal, empieza a ser el tiempo de la fábrica, el tiempo de lo fabril, el tiempo de que comienza el día y termina el día, ¿no? De las singladuras en la navegación, si se quiere, para hacer un parangón con esto. En esa lógica uno tendría que tener en cuenta el valor del cuerpo y por qué un cuerpo puede ser legítimamente o socialmente justificado que se lo pulverice de la forma que nos relata Foucault cuando habla del suplicio de Demian, a un cuerpo que empieza a que recibe las consecuencias de una infracción legal, pagando con tiempo vital de su vida, con su tiempo existencial, con un tiempo que no solo implica
pasado, presente y futuro, sino un proyecto de vida. Es lo que de alguna manera el existencialismo hablaba del proyecto existencial, es esa conjunción o simultaneidad del pasado, presente y futuro, como en el presente está inscripto el pasado y también el futuro, y en el futuro está inscripto el futuro, y en el futuro está inscripto el pasado y el presente actual. Entonces, en esa circularidad, en esa distinta lógica del tiempo, es entendible que quien debe asumir las consecuencias de una infracción legal pague con tiempo, porque es el único capital con el que cuenta, porque si el tiempo era lo que le permitía sobrevivir, subsistir, porque en definitiva vende su fuerza de trabajo a través del tiempo. Al suprimir la posibilidad de esa venta de la fuerza de trabajo en el tiempo, es el único capital con el cual puede afrontar las demandas punitivas. Por eso el cuerpo empieza a tomar una centralidad, pero con otra lógica, y al cuerpo no lo mutiló porque al cuerpo se necesita como fuerza de trabajo. Y aquí creo que sí es importante, entonces, para ir finalizando, la obra de Reusch y Kingheimer, porque empiezan a relacionar las distintas formas de punibilidad, de castigo, de acuerdo a las necesidades de la fuerza de trabajo. Es decir, cuando sobraba la fuerza de trabajo, pero el valor de la misma no descendía a límites que hicieran imposible esa relación entre capital y asalariado, quiere decir que no podía bajar de un límite. Si baja de un límite determinado, no vale la pena vender la fuerza de trabajo. O sea, la fuerza de trabajo se vende en un mercado laboral y está marcada por las posibilidades de reproducirse esa fuerza de trabajo. Entonces, Kingheimer y Reusch tienen esta posibilidad no solo de explicar cómo se fue domesticando una fuerza de trabajo a través de las casas de corrección que surgieron en Ámsterdam, creo que ya lo hemos hablado, en la cárcel fábrica, en la fábrica, y cómo, de acuerdo a esas necesidades del mercado de trabajo, podíamos disponer de un cuerpo y mutilarlo o no. Quiero decir, si había una gran demanda, si había una tasa, un equilibrio entre la oferta y la demanda, me puedo dar el lujo de cortar un brazo. ¿Por qué? Porque va a haber otros brazos. En cambio, si el trabajo es escaso, o sea, si la oferta de trabajo, si la demanda de trabajo es escasa, si hay poca gente que quiere trabajar, no puedo darme el lujo de cortar un brazo, porque lo necesito para trabajar. En cambio, si hay mucha demanda laboral, mientras que no baje, que no caiga el precio a un punto que no sea sostenible el sistema, porque ya no valga la pena más venderla, también me puedo dar el lujo de llevar penas de destierros, penas de galera. Cuando hablo de penas de destierro estoy hablando de las colonias penitenciarias, estoy hablando de las colonias penitenciarias de Australia, de la Martinica, etcétera, etcétera, las penas de galeras. Entonces creo que acá, con estos puntos que fui diciendo, hay muchos ejes para poder discutir y hablar desde una perspectiva marxista respecto del castigo. Y creo que esta última obra, que es emblemática, como ya les dije, aporta eso precisamente, ¿no? Y no puedo dejar entonces de volver a mencionar la obra de Melosi y Pavarini, Cárcel y Fábrica, porque también allí nos está dando cuenta de un contexto y una funcionalidad de las políticas punitivas respecto a las necesidades fabriles. Ahora, ojo, nosotros sabemos que hay una crisis en el mercado laboral formal, lo sabemos desde hace mucho tiempo. En la década del 90, un economista liberal, Rifkin, escribió un texto brillante que se llama El fin del trabajo. Entonces tenemos que replantearnos esta funcionalidad de cárcel y fábrica, si en el contexto en el que prácticamente no las fábricas o la lógica fabril está en crisis o va desapareciendo o va siendo reemplazado por otras lógicas, si en ese contexto se da. Y acá creo que esta también es una de las claves para entender cómo en la actualidad el principio
resocialización, receptados por nuestras leyes de ejecución penal, no tienen operatividad real, y en lugar de un principio de prevención especial positiva, lo que se viene manifestando desde la década de los 90 en el contexto argentino, supongo que en el regional también, es una lógica de prevención especial negativa, es decir, de neutralización. No necesito esa masa de esos cuerpos para la fábrica porque no tengo fábrica. Entonces acá ya hay otra cosa. Entonces insisto con estas líneas y me parece que en este último punto merece la pena revisar un texto que me pasó una compañera con la cual hicimos un curso hace muy poco tiempo, que es de Pavarini, que habla castigar al enemigo. Ya les digo, lo van a tener a disposición: criminalidad, exclusión e inseguridad, que es una manera de revisitar ese otro texto emblemático que es Cárcel y Fábricas.